Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren muy bien y llenos de energía. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza, especialmente a los fans de una serie que ha cautivado a miles. Si hablo de Emanet y en particular de la relación que nos tiene a todos al borde del asiento, la de Esla Turkoglu y Halil İbrahim. El título de hoy es bastante directo y promete emociones fuertes. Esla Turkoglu no creería la petición de Halil İbrahim. ¿Se imaginan? Yo tampoco. Pero vamos a desglosar esto, a especular, a analizar y, por qué no, a soñar un poquito con lo que podría ser. Y antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como les mencioné, el foco de nuestro vídeo de hoy es la posibilidad de una petición, o quizás una propuesta, de Halil İbrahim a Esla Turkoglu que sinceramente, la dejaría completamente sorprendida. Y cuando digo sorprendida, me refiero a un nivel que ni ella misma podría prever. Para entender la magnitud de esta posible petición, tenemos que ponernos un poco en contexto. Esla Turkoglu, la talentosa actriz que da vida a Seher en Emanet, es conocida por su profesionalismo, su dedicación y también por su carácter. Por otro lado, Halil İbrahim, el actor que encarna a nuestro querido Halil İbrahim, ha demostrado una versatilidad increíble y, fuera de cámaras, se le percibe como una persona con un gran corazón y un sentido del humor contagioso. Hemos visto en la serie y también en sus interacciones públicas, la química tan especial que existe entre ellos. Es esa chispa, esa conexión que hace que los fans se enganchen y deseen verlos juntos no solo en la ficción, sino quizás también en la vida real, o al menos, que compartan proyectos emocionantes y significativos. Y es precisamente esta conexión la que alimenta nuestras especulaciones. Entonces, ¿de qué tipo de petición estaríamos hablando? Piénsenlo bien. No se trata de una simple invitación a tomar un café o a cenar. Estamos hablando de algo que iría mucho más allá, algo que podría implicar un cambio significativo en sus carreras, en sus vidas, o incluso en la forma en que el público los percibe. Una de las posibilidades más intrigantes es que Halil İbrahim le haga una propuesta relacionada con un nuevo proyecto juntos. Imaginen, no como protagonistas de una historia que ya conocemos, sino como creadores, como impulsores de algo completamente nuevo. Tal vez una película independiente, una obra de teatro, o incluso un proyecto detrás de cámaras. Si Halil İbrahim, con su visión y su energía, le propusiera a Esla embarcarse en la creación de algo propio, algo que refleje su talento y su pasión de una manera diferente, creo que eso sí que la dejaría con la boca abierta. Sería una petición que le diría: Esla, tu talento merece ser explorado en nuevas fronteras, y yo estoy aquí para ayudarte a construir esas fronteras contigo. Otra vertiente de esta posible petición podría ser de índole más personal, pero siempre ligada a su trayectoria profesional. Quizás Halil İbrahim, al ver el potencial de Esla y su deseo de crecer como artista, le proponga una colaboración en un proyecto humanitario o social que a ambos les apasione. Pensemos en una campaña de concienciación, la creación de una fundación o una iniciativa que beneficie a jóvenes talentos. Si Halil İbrahim le dijera: Esla, vamos a unir nuestras voces y nuestro alcance para hacer una diferencia real en el mundo, creo que esa sería una petición que la impactaría profundamente. Porque Esla, además de ser una actriz increíble, es una persona con valores, y una causa noble en la que ambos se involucren activamente sería algo que ella valoraría muchísimo. También está la posibilidad, por más remota que parezca, de que la petición esté relacionada con el futuro de Emanet mismo. No me refiero a una renovación, eso ya lo sabemos o lo intuimos. Me refiero a algo más audaz. ¿Y si Halil İbrahim, reconociendo el liderazgo y la visión de Esla, le propusiera ser parte de las decisiones creativas clave para la próxima temporada? Imaginen que él, en un gesto de profunda admiración y confianza, le dijera: Esla, tu instinto para el personaje de Seher es insuperable. ¿Qué te parecería si te involucras más en la construcción de su arco narrativo? Quiero tu opinión, tu visión, para que juntos llevemos a Seher a lugares que ni imaginábamos. Esto, sin duda, sería una propuesta que la dejaría sin palabras. Sería un reconocimiento a su inteligencia artística y a su papel fundamental en el éxito de la serie. Y vayamos un paso más allá.
¿Qué tal si la petición de Halil Ibrahim fuera algo que implicara un riesgo calculado, una apuesta por la innovación que desafíe lo convencional? Por ejemplo, si él se acercara a ella y le dijera: Esla, he estado pensando en un concepto radical para un cortometraje, algo muy experimental, muy artístico. Sé que tú eres la única actriz que podría darle vida a este personaje complejo y ambiguo. ¿Te atreves a explorar conmigo un terreno completamente nuevo, sin las presiones de una serie larga, solo por el placer de crear arte? Esto, amigos míos, es el tipo de propuesta que podría sacudir a Esla Turkoglu hasta la médula. Sería una invitación a salir de su zona de confort, a explorar facetas de su talento que quizás ni ella misma ha descubierto todavía. Ahora pensemos en la reacción de Esla. Si recibiera una propuesta de este calibre, ¿cuál sería su primera reacción? Yo me la imagino sorprendida, claro, pero también intrigada. Esla, por lo que hemos podido ver, es una persona que no teme a los desafíos. Le gusta crecer, aprender y superarse a sí misma. Así que si la petición de Halil Ibrahim fuera algo genuino, algo que naciera de un respeto mutuo y de una visión compartida, estoy convencido de que no la rechazaría de inmediato. Al contrario, la estudiaría, la analizaría, y si sintiera que la propuesta tiene potencial y resonancia con sus propios deseos, es muy probable que se lanzara de cabeza. Imaginen las conversaciones que podrían tener. La emoción de idear algo juntas, de planificar, de superar obstáculos. La energía creativa que se desataría entre dos artistas tan apasionados. Sería un torbellino de ideas, de risas, de debates constructivos. Y el resultado, estoy seguro, sería algo que dejaría a todos, incluyéndonos a nosotros, maravillados. Es importante recordar que aunque a menudo nos dejamos llevar por la química en pantalla y especulamos sobre la vida personal de los actores, su relación profesional es lo que impulsa el contenido que amamos. Y si esa relación profesional evoluciona hacia colaboraciones más profundas y ambiciosas, eso es algo que como fans debemos celebrar. La petición de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu, sea cual sea su naturaleza exacta, tiene el potencial de ser un punto de inflexión. Podría ser el inicio de una nueva etapa en sus carreras, una que les permita mostrar al mundo todo el espectro de su talento. Y no solo eso, sino que también podría solidificar aún más el vínculo que han forjado, un vínculo que hasta ahora ha sido una fuente de gran inspiración para muchos. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que podría ser esa petición que dejaría a Esla Turkoglu completamente atónita. Desde proyectos creativos innovadores hasta iniciativas de impacto social, pasando por una mayor involucración en el futuro de Emanet, o un salto a lo completamente experimental. La clave está en la audacia de la propuesta y en la confianza que Halil Ibrahim depositaría en Esla. Y estoy seguro de que ante una oferta así, Esla no podría más que quedar impresionada y, probablemente, emocionada por las posibilidades. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo tan especulativo y emocionante. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos analizado, soñado y nos hemos permitido imaginar lo que podría ser una petición que realmente sorprendería a Esla Turkoglu. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que Halil Ibrahim podría proponerle a Esla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus ideas son súper valiosas para mí y para toda la comunidad del canal. Y antes de irse, si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de regalarnos un buen asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de la serie y de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta la próxima, y que la magia del cine y la televisión los acompañe. Chao, chao.